Laboratorio Ready, la historia de hoy es... Mi hermano se acostó con mi prometida y mi padre le dio la empresa, hoy perdieron hasta la casa. Las relaciones en mi familia nunca han sido sencillas, principalmente por la actitud de mi padre. Hace apenas un par de meses, yo, a mis 33 años, vi cómo todo aquello por lo que me había esforzado se desvaneció en un instante. Mi relación con mi prometida llegó a su fin. El negocio familiar en el que había invertido casi 10 años de mi vida me fue arrebatado, dejándome sin nada. Aunque en ese momento parecía el fin del mundo, resultó ser una bendición disfrazada. Y como dicen por ahí, el karma hace su trabajo, porque solo necesitó 6 meses para que todo se desmoronara. Mi hermano Aidan, que tiene 30 años, siempre ha sido el favorito indiscutible de la familia. En nuestra casa, esto nunca fue un secreto. El embarazo de mi madre con él fue muy complicado, y durante sus primeros 2 años de vida, su salud fue muy delicada. Estas dificultades médicas lo convirtieron en alguien especialmente protegido. Mis padres nunca intentaron disimular su preferencia por él. Como hermano mayor, se esperaba que yo fuera el responsable, mientras que cualquier cosa que Aidan hiciera se justificaba por ser el pequeño. Esta dinámica lo convirtió en una persona presumida, consentida y difícil de tratar. Por su personalidad y el constante mimo de nuestros padres, Aidan y yo nunca desarrollamos una relación cercana. Éramos como el agua y el aceite. Su vida siempre fue más sencilla que la mía, y debo admitir que esto me generaba cierto resentimiento. Me fui a estudiar a otra región y perdí contacto regular con Aidan. Nos comunicábamos ocasionalmente, pero ninguno estaba al tanto de la vida del otro. Durante mis años universitarios, me dediqué por completo a mis estudios porque papá me había prometido un lugar en el negocio familiar. Mi padre había creado una empresa dedicada a la fabricación de armarios y baúles. No era una compañía enorme, pero distribuíamos a varios estados y generaba buenos ingresos. Papá siempre mencionó que yo tomaría las riendas eventualmente, ya que había mostrado genuino interés en el negocio. Era consciente de que, sin importar cuánto me esforzara, en algún momento tendría que compartir la empresa con Aidan. Sin embargo, esto no me molestaba porque realmente disfrutaba trabajar junto a mi padre. Tras graduarme en administración, inmediatamente comencé a trabajar con papá. Esto ocurrió hace poco más de 9 años. En ese momento, Aidan estaba en la universidad y no mostraba ningún interés en aprender sobre el negocio, así que se mantuvo alejado durante varios años. Durante este periodo conocí a Avery, de 29 años, quien se convertiría en mi novia. Congeniamos rápidamente y comenzamos una relación poco después. Estuvimos juntos durante 6 años. Durante mi gestión en la empresa, logramos expandir tanto la producción como la distribución, incrementando las ganancias en casi un 30%. Papá estaba verdaderamente satisfecho con mi desempeño. Por primera vez, sentía que estaba recibiendo el reconocimiento que tanto había buscado. Hace año y medio, Aidan regresó a casa. Había estado recibiendo dinero constantemente de papá, e incluso había obtenido una suma considerable para iniciar su propio negocio. Sin embargo, parece que gastó todo el capital sin lograr nada, quedándose sin un centavo. Por eso volvió a buscar el apoyo de papá. La relación entre ellos estuvo tensa por un tiempo, pero yo sabía que era mejor mantenerme al margen. Era consciente de que, sin importar sus errores o lo grave de sus faltas, papá siempre estaría dispuesto a resolver sus problemas. En cuestión de semanas, todo volvió a la normalidad. Papá le ofreció trabajar conmigo en el negocio, pero él no mostró interés. En cambio, se le permitió quedarse sin ninguna responsabilidad. Fue entonces cuando todo comenzó a desmoronarse. Yo pasaba mucho tiempo en la oficina, y Avery llevaba años visitando nuestra casa. Probablemente fue durante este periodo cuando ella y Aidan comenzaron su relación a escondidas. Nadie estaba al tanto de esto, aunque mi padre no lo condenó abiertamente cuando salió a la luz. Estoy seguro de que él no sabía que Aidan mantenía una relación con mi novia. Confiaba demasiado en Avery como para sospechar algo así, y aunque sabía que Aidan era problemático, jamás imaginé que le haría algo semejante a su propio hermano. Me equivoqué en ambas suposiciones. Me enteré cuando Avery, entre lágrimas, me confesó que estaba embarazada. Al principio me sentí feliz, pero luego añadió que existía una alta probabilidad de que yo no fuera el padre, sino Aidan. Fue un momento muy difícil, y sinceramente, me cuesta trabajo revivir toda la conversación. Me tomó tiempo convencerla de que me revelara quién podría ser el otro padre. Cuando descubrí que era mi propio hermano, la ira me consumió. Tuvimos un enfrentamiento físico que nos dejó a ambos lastimados. Todo esto sucedió en casa. Mamá y papá intentaron separarnos, pero yo estaba cegado por la rabia. Aidan ni siquiera sabía del embarazo de Avery, y estaba molesto con ella por habérmelo contado. Ambos insistían en que había sido algo de una sola vez y que existían altas probabilidades de que el bebé fuera mío. Sin embargo, para mí la relación con Avery había terminado definitivamente, y no había forma de que pudiera superar esta traición.
Todos intentaron hacerme cambiar de opinión, argumentando que el bebé se quedaría en la familia, y que no debería terminar la relación por un error. Pero me mantuve firme. Para mí, no era un simple error. Incluso si el bebé resultaba ser mío, no habría continuado con ella. La solución que propuso mi padre fue algo que nadie esperaba. Creo que fue su último intento desesperado por manipularme para normalizar la situación. Sugirió que Avery y Aidan se casaran, ya que yo estaba convencido de que el bebé no era mío, y como consecuencia, Aidan heredaría la empresa junto con Avery. Esto carecía completamente de sentido, porque Aidan no tenía conocimiento alguno sobre cómo dirigir el negocio. Creo que papá esperaba que Aidan rechazara la idea de casarse con Avery, pero para sorpresa de todos, aceptó. Ninguno entendía por qué había accedido, pero ahora las razones se han vuelto evidentes. Después de eso, todo sucedió muy rápido. Me mudé inmediatamente y corté toda comunicación con la familia desde entonces. Mi madre se opuso firmemente a esta locura que papá y Aidan estaban organizando, pero nadie suele escuchar lo que ella dice. Avery y Aidan se casaron apresuradamente 3 semanas después, y esa fue la última vez que supe de ellos. Hasta ayer, estos últimos 6 meses han sido un verdadero tormento. Sería mentira decir que estoy bien. Estoy intentando superarlo, pero no es fácil. Me quedé sin apoyo tanto en lo personal como en lo profesional. Dediqué tantos años a la empresa que prácticamente no tengo otra experiencia laboral, y ahora debo comenzar desde cero. Conseguí un buen puesto en una empresa competidora. No tuve reparos éticos en compartir secretos comerciales porque, francamente, ¿por qué debería tenerlos? No es como si fuera a reconciliarme con mi familia. Papá dejó muy claro que, dado que Aidan se casaba y supuestamente asumía más responsabilidades, tenía sentido que él heredara la empresa. Me enfureció cuando lo dijo, pero no imaginaba que su pequeña fantasía se derrumbaría tan pronto. Anoche recibí una llamada de mamá. Se escuchaba muy alterada, y no pude evitar atenderla. Ha sido la única que me ha apoyado, aunque también mime mucho a Aidan. Además, ha respetado mi decisión de mantener distancia, aunque intentó evitar que la situación se saliera de control durante el problema con Aidan y Avery. Se ha visto involucrada en este conflicto sin merecerlo, y me siento mal por ella. Mamá me dijo que papá necesitaba hablar conmigo, y me suplicó que no colgara porque estaban atravesando una situación muy difícil. Me aseguró que tenía todo el derecho de negarme a ayudar, y que le había costado mucho valor llamarme, pero que entendería si no quería hablar. La curiosidad pudo más que mi resentimiento y accedí a escuchar. Si mamá se comportaba de esta manera, debía ser algo realmente serio, y honestamente, quería ver en qué tipo de problema se había metido papá. Era mi momento de disfrutar de su desgracia, así como él se regodeó de la mía hace meses. Lo que descubrí fue exactamente lo que esperaba escuchar. Papá lloraba por teléfono, suplicándome que regresara para salvar su empresa porque Aidan había arruinado todo, y ya no confiaba en él. Aparentemente, después de la boda de Aidan y Avery, papá intentó enseñarle a Aidan cómo funcionaba el negocio con la esperanza de que pudiera ocupar mi lugar. Según papá, Aidan mostró interés al principio, pero abandonó todo esfuerzo tan pronto como se sintió seguro en su posición. Durante todo este tiempo, sin que nadie lo supiera, había estado sustrayendo dinero de la empresa. El departamento contable intentó alertar sobre actividades sospechosas, pero como todos los informes pasaban por el propio Aidan, papá nunca se enteró de nada. Nadie sabe dónde está todo ese dinero o qué hizo Aidan con él, porque ha desaparecido, y él se niega a asumir cualquier responsabilidad. Papá mencionó que ni siquiera mostraba un mínimo de arrepentimiento por sus acciones. También había solicitado préstamos a nombre de la empresa. No entiendo por qué papá le dio tanto control financiero, pero bueno, ¿qué puedo decir? Y todos esos préstamos están pendientes de pago. Las autoridades han embargado su casa, y en este momento, los 4, incluyendo a Avery, no tienen dónde vivir. Muchos empleados han renunciado porque no han recibido sus salarios en 2 meses. Además, están hartos del ambiente laboral porque habían intentado informar a papá sobre irregularidades en las cuentas varias veces, pero él siempre los remitía con Aidan y se negaba a escuchar cualquier cosa negativa sobre su hijo predilecto. Como resultado, la empresa es apenas una sombra de lo que fue. Han perdido una cantidad considerable de dinero, y papá no encuentra cómo salir de esta crisis. Cuando terminó de explicar la situación, ya sabía lo que vendría después. Me pidió que volviera a trabajar en la empresa, y me preguntó si los 4 podían quedarse en mi casa, porque no tenían otro lugar a donde ir. Le respondí que nada de eso iba a suceder. Él había cavado su propia tumba, y ahora podía enfrentar las consecuencias por sí mismo, porque yo no iba a ayudarlo. Le recordé que había dedicado 9 años de mi vida a trabajar para él, y que me lo había arrebatado todo por un capricho, sin más razón que un enfermizo juego de poder. Este era su castigo por haberme tratado con dureza, y por haber sido terrible conmigo durante toda mi vida. Y no sentía compasión por ninguno de ellos. Le dije que podía irse al infierno por todo lo que me importaba,
y llevarse con él a su hijo preferido y a mi ex infiel. La única persona que tenía lugar en mi casa era mamá, y les dejé claro a ambos que ella siempre sería bienvenida, pero que nunca, bajo ninguna circunstancia, permitiría que papá se me acercara de nuevo, mucho menos que pusiera un pie en mi casa. Intentó manipularme y hacerme sentir culpable para que lo dejara quedarse. Utilizó todas las tácticas posibles para conseguir que aceptara, pero me mantuve firme. Ya había tenido suficiente de sus manipulaciones, y no había manera de que permitiera que ese hombre volviera a tomar decisiones sobre mi vida. Había desperdiciado 9 años trabajando para él sin recibir nada a cambio. Él se merecía esta miseria, al igual que Aidan y Avery. No sé qué será de ellos, y aunque sería mentira decir que no siento curiosidad por su destino, sé que si me permito caer en esa espiral de preocupación, no habrá vuelta atrás. Papá había apostado por la persona equivocada, y ahora era momento de que enfrentara las consecuencias. No iba a correr a solucionar sus problemas como antes. Había terminado definitivamente con toda la familia. Actualización 1. La situación de mi familia ha empeorado considerablemente. Siguen sin tener un lugar donde vivir y, aunque he cortado comunicación con mi padre desde aquella conversación, mantengo contacto con mamá. Ella evita contarme demasiado sobre sus dificultades, porque piensa que no debería preocuparme, pero no puedo evitar sentirme mal por su situación. Le he ofrecido quedarse en mi casa hasta que papá resuelva sus problemas, pero me explicó que él no se lo permitiría porque no estoy hablando con el resto de la familia. Me dijo que se sentiría culpable por ponerse a salvo mientras deja a los demás en apuros. Le expresé que entendía su posición, pero le reiteré que siempre tendría las puertas abiertas en mi casa. Hoy mamá me llamó para contarme que Avery se ha marchado. Solo dejó una breve nota que decía, no me contacten, y lo más sorprendente es que Aidan ni siquiera se ha molestado en buscarla. Papá está furioso con él y, por primera vez en su vida, está viendo el completo fracaso que es su hijo. Pero ya es demasiado tarde para esas realizaciones. Papá todavía no lo sospecha, pero mamá tiene el presentimiento de que Aidan está haciendo arreglos para quedarse con algún amigo, y que probablemente escapará de todo este desastre cuando encuentre la oportunidad. La verdad es que pensé que me sentiría satisfecho al ver su caída, pero extrañamente no es así. Nunca imaginé que todo se desmoronaría tan rápidamente, y me entristece todo lo que está sucediendo. No me importa en absoluto lo que pase con Aidan o Avery, y mi única preocupación real es mi madre. Estoy decidido a traerla a vivir conmigo, porque no puedo permitir que siga sufriendo por las acciones de su esposo e hijo. No estoy seguro si aceptará venir, pero haré todo lo posible, incluso forzarla si es necesario, para que venga a vivir conmigo. Estoy convencido de que Aidan huirá, como siempre lo ha hecho, es su patrón de comportamiento. Volvió a casa por el dinero, y ahora que ha agotado todos los recursos y ha dejado a todos en la ruina, se escapará, es lo único que sabe hacer bien. En cuanto a papá, simplemente está abandonando a mamá, y sé que no voy a ayudarlo. Estoy completamente dispuesto a apoyar a mamá, aunque no tengo certeza de si aceptará venir sin papá. Soy consciente de que no traer a papá junto con mamá generará muchos conflictos, pero estoy preparado para enfrentar eso. Mi única prioridad es evitar que mi madre siga sufriendo más de lo que ya ha sufrido. Actualización 2. Ha pasado mucho tiempo desde que les conté lo que estaba pasando, y muchas cosas han cambiado en mi familia. Ya no quiero saber nada de todo este drama. Después de mi última actualización, prácticamente obligué a mi mamá a vivir conmigo porque la veía muy mal. Le dije que si iba a estar triste, mejor que lo estuviera en mi casa y no en la calle. Ella no quería venir porque no quería dejar a mi papá solo, pero igual logré convencerla. Ahora me doy cuenta de que ese fue mi error más grande. Debí haber aceptado su negativa desde el principio. Aidan se fue poco después y seguíamos sin saber nada de Avery. Los primeros días con mamá no fueron fáciles. Mi papá la llamaba todo el tiempo y ella no le contestaba. Yo veía que esto la ponía mal, pero pensaba que era lo mejor. Lo que no me imaginaba era que todo esto era parte de su plan. Una semana después de mudarse, vino a mi cuarto llorando. Me dijo que había tenido una pesadilla horrible donde mi papá estaba en peligro, y que necesitaba hablar con él aunque fuera una vez para quedarse tranquila. Yo no quería que lo hiciera porque sé que mi papá es muy manipulador y sabía que intentaría convencerla para que hablara conmigo sobre dejarlo quedarse, pero mamá estaba tan alterada que no pude evitar que lo llamara. Habló con él y no sé qué pasó durante esa llamada, pero después parecía más tranquila. Cuando me fui de casa, primero me quedé con un amigo y luego alquilé mi propio departamento. Nadie sabía dónde vivía porque quería mantenerme alejado de todos los problemas. Dejar que mamá viniera a mi casa era arriesgado, pero confiaba en que ella no le diría a nadie dónde vivía. Me equivoqué, y ahora sé que no debo confiar en nadie, porque todos los que confío terminan traicionándome. Hace 2 semanas, me encontré a mi papá en la puerta de mi casa. No tenía idea de que vendría y si lo hubiera sabido, también habría echado a mamá. Entró mientras yo estaba trabajando. Cuando volví, mamá lo había dejado entrar, lo había instalado y todas sus cosas estaban desempacadas.
No podía creer lo que veía cuando los encontré sentados en mi sala. Entré, los miré, suspiré y salí a dar una vuelta para calmarme. Sabía que esto iba a ser difícil y estaba demasiado enojado y sorprendido para poder hablar. Manejé durante 1 hora antes de volver. No dije nada porque sabía que discutir no serviría de nada. Simplemente empecé a guardar las cosas de mi papá. Él se levantó y comenzó a gritarme, en mi propia casa. Decía que así no se trata a la familia, y que tenía que ayudarlos cuando estaban mal. Traté de ignorarlo, de verdad lo intenté, pero llegó un momento en que exploté. Hubo muchos gritos e insultos, casi todos por la rabia que sentía. No me acuerdo exactamente qué dije. Solo agradezco no haber llegado a los golpes, aunque estuve muy cerca varias veces. Mi mamá lloraba en una esquina, rogándome que lo pensara mejor y que dejara que papá se quedara aunque fuera unos días. Pero me mantuve firme en mi decisión. Empecé a guardar sus cosas y cuando comencé a guardar también las cosas de mamá, ella por fin entendió que hablaba en serio. Me pidieron quedarse hasta el día siguiente, diciendo que no podía echarlos en medio de la noche. Les dije que sí podía, y que eso era exactamente lo que iba a hacer. Mientras guardaba las cosas, mi papá trataba de impedirlo físicamente, lo que hizo que todo tardara mucho más. Cuando terminé, eran casi las 2 de la mañana. Mamá seguía diciendo que se irían temprano en la mañana, y me pedía que los dejara dormir esa noche. No quería decir que sí, pero tampoco podía echarlos a las 2 de la mañana, así que les dije que quería que los dos se hubieran ido antes de que me despertara, y que si volvían a buscarme, las cosas no terminarían bien para ninguno. Mi papá entonces me hizo una propuesta. Me ofreció el 51% de la empresa, y me pidió que volviera para que trabajáramos juntos otra vez. Me dijo que era mejor ser el jefe que trabajar para otros. Le respondí que ni loco me uniría a una empresa que se está hundiendo. Le dije que sabía perfectamente por qué me quería de vuelta. Tanto él como la empresa estaban en serios problemas y no tenía otra forma de salir del lío que él, o mejor dicho Aidan, había causado. Lo que Aidan había hecho era un desastre enorme, y ninguno de sus antiguos empleados quería ayudar a salvar la empresa. Le expliqué que esto no era un intento de hacer las paces ni una oferta sincera. Era la propuesta desesperada de un hombre fracasado pero orgulloso que no sabía qué más hacer para salvar su orgullo herido. Cuando empezó a gritarme otra vez, le advertí que se callara o ni siquiera les daría esas 6 horas en la casa. Eso lo hizo callar de inmediato. Para mi sorpresa, a las 8:30 de la mañana siguiente, ya se habían ido. Bloqueé sus números apenas me desperté y vi que no estaban, aunque sabía que esto no terminaría ahí, y tenía razón. Han pasado 2 semanas desde que se fueron, y mi papá ha venido todos los días tratando de convencerme de que acepte su oferta. Cada día viene peor vestido, seguramente para dar lástima, pero estoy harto de sus juegos. Hace 2 días le dije que había sido paciente con toda esta situación durante mucho tiempo, pero que ya estaba cansado. Le advertí que llamaría a la policía y pediría una orden de alejamiento si no dejaba de molestarme. Le dije que estaba cansado de ser amable y que si esto no paraba, tomaría medidas más serias, y que con algo así en su historial, sería imposible que recuperara su reputación. Me dijo que no me atrevería a hacerlo, y le respondí que sabía muy bien que tenía el valor no solo para eso, sino para mucho más. Se fue después de eso y no ha vuelto en los últimos 2 días. No sé cuánto durará esta calma, pero voy a aprovecharla mientras dure. Imagino que intentará mandar a mamá como último recurso para convencerme, pero ya es muy tarde para eso. Confié en mamá y fue un error, así que ahora nada de lo que diga me importará. Para mí, este asunto está terminado y no quiero seguir lidiando con sus problemas. Me han causado suficientes dolores de cabeza para toda la vida y no puedo aguantar más. Espero que esta sea mi última actualización, y confío en que me dejarán en paz al menos por un tiempo. Les contaré si pasa algo nuevo. Actualización 3. Para los que esperaban una historia llena de drama, lamento decepcionarlos porque no ha pasado nada de eso. No me he vengado de Avery y Aidan, ni he encontrado el amor de mi vida como en las películas, y la verdad me alegro de que sea así. Mis padres se han mantenido alejados casi todo el tiempo, lo que me hace pensar si debí haberlos amenazado con la policía desde el principio. Mi padre trató de mandarme un correo, pero no le he contestado. No puede hacer mucho más porque tanto él como mamá están bloqueados en todas partes. No sé dónde está Aidan, pero Avery me mandó un mensaje. Me dijo que tuvo una niña. Pensé que ya lo había superado un poco, y que esta noticia no me afectaría tanto como lo hizo. Creo que en las últimas semanas había estado tan ocupado con otros problemas que no había tenido tiempo de pensar en Avery. No es tanto ella a quien extraño, sino más bien el hecho de que ahora tiene la familia que ella y yo habíamos soñado, y eso duele mucho. Sé que no soy el padre y ella también lo sabe. Me pidió dinero para el bebé porque Aidan no responde sus mensajes ni llamadas. No le contesté porque, aunque me siento débil en este momento, no puedo justificar lo que hizo ayudándola. Ella eligió engañarme y quedarse con el bebé,
Así que ahora debe enfrentar las consecuencias de sus decisiones o buscar ayuda con sus amigos. No soy su amigo y no voy a ayudarla. Si eso me hace parecer malo, que así sea, pero no puedo volver a tener nada que ver con ella. Espero que esta sea mi última actualización. Este drama del pasado ya ha durado demasiado y necesito dejarlo atrás completamente para poder seguir con mi vida.